Muy bien, gracias Javi, gracias por esa presidencia y permitirme ahora que subo y mientras nos arreglamos por aquí, saludar a varios hermanos que están allí en YouTube de la congregación y los que estáis en YouTube, poned algo ahí en el chat, así nos saludamos porque de verdad que os tenemos presentes y estoy viendo algunos de los hermanos como a Freddy, creo que le llamo bien, Freddy Guama, es Enrique Cadena, y Enrique tengo ganas de poder invitarle a él. Enrique Cadena es un hermano querido de nuestra iglesia, está pastoreando una iglesia ahora en Ecuador, y estaba pensando hace un momento, digo, tenemos que invitar a estos hermanos a que hagan lo mismo, que ellos vengan para acá, aunque sea en Zoom, y así saludarnos. Así que, hermano Freddy, si estás por ahí, has escuchado el mensaje, ya charlaré contigo, pero me gustaría que quedáramos así. Y después veo ya hermanos de la iglesia que queríamos pedir oración por todos ellos, porque de verdad que necesitamos orar unos por otros. Y sobre todo, yo sé que ahora mismo estoy viendo aquí pues a Dana, su esposo Carlos, está este hermano de Sabadell, Melchor, y también está Cami, a varios hermanos y hay otros que no han saludado. Marta Lucía, hola, bien. Poner eso, saludarnos, aunque sea así, porque queremos que se sientan que están aquí con nosotros, y así que eso nos anima. Aunque sé que a la vez a vosotros que estáis en YouTube os puede causar un poco de tristeza, lo sé, de no poder estar aquí. Pero el Señor nos permitirá otros días mejores, ¿verdad? Yo confío en el Señor que esto pasará y que podremos por fin volvernos a reunir normalmente. Si el Señor no viene antes. Y si el Señor viene antes, no habrá Zoom. Estaremos ahí delante de su presencia. Y eso será un gozo tremendo. Vamos a seguir el estudio del libro de Apocalipsis en esta tarde. Y estamos ya en el capítulo 8. Y como en forma de introducción a este estudio, que deseo que sea de bendición. Una hermana hablando mientras comíamos, bromeábamos de mi pasión esta mañana al hablar y al predicar sobre lo que estuve hablando, esa redención de Cristo. Y tal vez en esta tarde no sea tan apasionado, aunque sí os aseguro que el capítulo 8 de Apocalipsis, ¡wow! Es tremendo lo que vamos a descubrir en este libro. Y mientras lo buscáis, deciros también un poco cómo hago yo muchos de los predicadores a la hora de preparar un estudio semejante al que estamos haciendo. Lo primero es ir al Señor en oración, doblar las rodillas. Sé que el Señor no estará aquí conmigo en el púlpito si primero no he estado yo con Él en el altar secreto de la oración. Así que orar y pedir a Dios la bendición del mensaje es vital, la comunión del Señor. Y después leer el texto en su contexto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Así que hay que leer el contexto y leer el libro y pedir al Señor que nos dé luz. Una de las bendiciones que yo he tenido en mi vida, sobre todo de joven, era no tener dinero para comprar libros. Fue una bendición. Ahora lo veo que fue una bendición. Me obligó a leer el texto, a leer la Biblia, a conocer las Escrituras. Y muchos mensajes que hay hoy en día son lo que yo digo mensajes en lata, enlatados. Agarran un libro, lo leen, lo sueltan y ya está, ya tienes un mensaje hecho. Pero el predicador no ha sido trabajado con ese mensaje. No sé quién fue, ahora tal vez me equivocaría al citarlo, seguramente fue Spurgeon, pero no sé si fue él, que le preguntaron cuánto tiempo tardaba en preparar un sermón y él dijo 30 años. Y se quedaron parados. Y entonces él respondió, se tardan 30 años en preparar a un predicador. Y realmente entiendo lo que eso es. Si la distancia más grande en el universo es entre la cabeza y el corazón, y si no hablamos de corazón cuando predicamos, entonces es una cabeza fría. Y como también sabemos, un mensaje preparado de cabeza alcanza la cabeza, un mensaje preparado con el corazón alcanza el corazón. Así que quiero y deseo que mis mensajes sean llevados con el corazón. Por otra parte, hay un trabajo académico necesario. Una vez has orado, has leído el texto, has entendido la palabra de Dios con el Señor, es bueno ver lo que otros han dicho. Y generalmente te vas a dar cuenta que otros han dicho lo que tú mismo ya has descubierto en el texto. Y si has descubierto algo que nadie ha dicho, te has metido en un lío. Porque realmente hasta ahora se ha dicho siempre lo mismo de estos textos. En el libro de Apocalipsis, yo no he contado cuántos comentarios tengo, más de un centenar solamente del libro de Apocalipsis y en los comentarios del Nuevo Testamento, etc. Pero hoy os quería traer uno que me ha gustado porque estaba mirando en mi biblioteca y
y he ojeado lo que mi hermano Carballosa dice. Y yo el primer libro de Carballosa que leí fue Daniel y el reino mesiánico. Yo tenía 15 años cuando lo leí. Imaginaros, un chaval de 15 años leyendo a Carballosa, Daniel y el reino mesiánico. Pero este es el comentario de Apocalipsis. Ya digo, hay muchos más, pero es uno que os aconsejo. Además, a este volumen yo le tengo cariño porque está firmado por el mismo hermano Carballosa. Y eso lo hace que aún sea un libro muy especial, al estar firmado por el escritor mismo. Y este libro narra una de las cosas que hemos estado tratando y que hoy también hablábamos en la hora de comer sobre la revelación de la Biblia y la interpretación literal y la interpretación simbólica. Y decíamos al comer en el día de hoy, ¿cómo hay simbolismos en el Apocalipsis? Sin duda alguna, hay cosas simbólicas, hay cosas alegóricas, pero no estamos hablando de cosas, símbolos o tipos, sino que estamos hablando de interpretación. Y nuestra interpretación es histórica, literal. Y me gustaría leer, es un párrafo, después ya oraré, pero quería introducir así el mensaje en esta tarde. Mira lo que dice, el capítulo 8 es el que nos toca hoy, y en medio del párrafo dice: hay quienes han intentado alegorizar el significado de los juicios aquí descritos, pero el resultado ha sido interpretaciones superficiales y sin control exegético ni hermenéutico. Lo más sensato, como se ha reiterado a través de este estudio, es mantener una hermenéutica congruente, basada en el texto bíblico y que sigue el método histórico, gramático, cultural y contextual de cada pasaje. Amén, hermano Carballosa. Amén. Y como sabéis, él es lo que yo llamaría un calvinista moderado, que tiene a Cristo mayor que Calvino. Y me gusta lo que él dice. Y termina su mención del capítulo diciendo: incluso a través de los juicios de la gran tribulación, la gracia de Dios sigue activa y operante. La promesa de Cristo de dar vida eterna a todo aquel que cree en Él, Juan 6:47, estará vigente en medio del colapso que la civilización humana sufrirá en los postreros días. La gracia de Dios continuará operando. Y de verdad me ha sido de bendición. El hermano Carballosa predicó hace 2 semanas, si recuerdo bien, en una conferencia a propósito reformada, donde estaba el gran predicador Michelin presente, y Carballosa mismo defendió el rapto de la iglesia delante de aquellos que no creen. Y pensé, wow, este hombre es valiente. No pude escuchar todo el mensaje, solamente recibí parte de lo que él estaba predicando en ese momento. Y dije, amén, hermano Carballosa, no nos dejemos intimidar por aquellos que no creen en el harpazo, en el rapto de la iglesia. Porque como vamos a ver hoy, hay suficiente evidencia para saber que la iglesia ya no estará aquí, en ese tiempo de tribulación. Pues eso era mi introducción y vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor y leeremos los 13 versículos del capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Señor, gracias porque tú estás aquí con nosotros en la sencillez de este culto, con mis hermanos aquí en el local, riendo, bromeando, cantando juntos, Señor, animándonos en las cosas del Señor. Gracias también porque yo sé que mis hermanos que nos siguen a través de YouTube ya forman parte de nuestra congregación, algunos de ellos que todavía ni conocemos, otros aún desde lejos, desde Sudamérica, y los hermanos de aquí, de nuestra familia, que no pueden venir debido a la situación del COVID. Señor, yo sé que un día ya no habrá más separación, sino todo al contrario, habrá gozo, habrá bendición. Y mientras tanto te pido que tú nos des fortaleza, nos des ternura, nos des amor hacia el Evangelio, amor hacia el Señor del Evangelio, y Padre, que nuestras vidas te honren y te glorifiquen a ti. Abre nuestro entendimiento espiritual para entender la profundidad de este capítulo. Ayúdanos a ver el aspecto escatológico, futuro, profético, pero también a aplicar verdades espirituales para nuestro día hoy, que podamos crecer en el conocimiento de tu gracia. Así, Padre, te lo pido y te lo agradezco, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Déjame ver un poco de agua y leeremos el capítulo 8 de Apocalipsis. Capítulo 8, vamos a leer el capítulo entero desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora,
Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se le paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Señor, bendiga su preciosa palabra en nuestros corazones. Los 6 trompetas de juicio es lo que acabamos de leer. Y qué lectura tan extraordinaria que nos muestra lo que va a acontecer de una forma literal, histórica, cuando llegue el momento irreal. Ahora, yo no quiero caer en lo que a veces he llamado como Biblia ficción. Debemos evitar cualquiera de estas cosas que nos llevan a un mundo imaginario. Pero cuando leemos el pasaje que acabo de leer y sabemos que lo que va a acontecer va a ser así literal, realmente se nos ponen los pelos de punta. Y yo doy gracias al Señor que esto va a ser y va a caer sobre los que moran en la tierra. La iglesia ya no estará aquí. Pero vamos a intentar ver por secciones y empezamos con esta visión del trono de Dios, ahí en un templo, en un altar de incienso. Los versículos 1 hasta el versículo 6 nos introduce a esa visión general cuando Él abrió el 7º sello. Y cuando Él abre el 7º sello, el que podía ser digno de abrirlos, el Cordero, recordarlo, Él abre ese 7º sello, se hace silencio en el cielo como por media hora. Este es el silencio que anuncia la tormenta que se avecina. Lo habéis notado, ¿verdad? Es el ojo del huracán. Y tal vez creo poder decir que esa media hora es literal como literal puede ser. Porque Juan está escribiendo ahí en la misma presencia de Dios donde no hay día ni noche. Y sin embargo se nos da aquí un dato importante, ese silencio realmente aterrador que anuncia algo gordo va a pasar. Y el versículo 2, vio a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, se le dieron 7 trompetas. Ahora, vamos a parar ahí un momento porque creo que es necesario que entendamos los ángeles y su función y las trompetas y su función. Porque en el libro de Apocalipsis, repetidas veces aparecen los ángeles. Y a lo largo de la Biblia encontramos la realidad de que los ángeles tienen un ministerio y una función extraordinaria a través de toda la Biblia. Ahora, debido al tiempo, no voy a
ir a esos pasajes, voy a mencionarlos, pero podéis tomar nota o verlo más tarde. Los ángeles primeramente defienden el pueblo de Dios. La primera mención se encuentra en Éxodo capítulo 9 y versículo 21, como también en el 16, 1 al 21. La primera función, ministerio angelical, es defender al pueblo de Dios. Pero no termina ahí. En segundo lugar, ellos juzgan a los enemigos de Dios. En las manos de Dios los ángeles se convierten en la herramienta de juicio. Lo vemos en Génesis capítulo 19 y versículos 1 al 29. Apocalipsis 8.2 nos da un ejemplo. Cuando estos ángeles van a tocar unas trompetas de juicio. Y no solamente aquí, si vamos al 9.21, Apocalipsis 9.21, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y todo eso ves que es el resultado de la sexta trompeta, y aún así el hombre no se arrepiente. Es interesante también notar que los ángeles dirigen la adoración celestial. En Apocalipsis 5.11, podéis abrir ahí las escrituras, en Apocalipsis 5.11, vemos como los ángeles están ahí adorando. Dice que miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían en gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Los ángeles tienen una función de dar gloria a Dios. Como cuando el Señor Jesucristo nació, esos ángeles decían gloria a Dios en las alturas. Los ángeles están ante el mismo trono de Dios. Cuando en el libro de Isaías nos recuerda que esos ángeles dicen santo, santo, santo. La función de los ángeles también es importantísima en el ministerio de Cristo. En varias ocasiones, en Mateo 23, 31 o en el capítulo 15, 31, acompañaron a Cristo en su ministerio, le ayudaron, le socorrieron. Pero también vemos en ese pasaje de Mateo 25 que volverán con Cristo en su segunda venida. Por último, y hablando de los ángeles, aunque no es mi intención enseñar de la angelología en esta tarde, pero hay un ministerio precioso hacia el creyente. Eso se encuentra en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos vemos esa función de los ángeles, ese ministerio a favor del creyente. Y creo que lo estuvimos viendo también en el estudio de Hebreos. Yo creo de verdad que ahora mismo aquí hay ángeles. No os asustéis, no vamos a verlos, gracias al Señor. El mundo espiritual está cerrado a nuestros ojos, pero es igual de real que el mundo físico. Y los ángeles tienen un ministerio de protección contra el maligno, nos guardan. Creo que Satanás, si pudiera destruirnos, nos destruiría, nos mataría. Tal es su odio hacia los hijos de Dios. Pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Y sé que la visión popular, a veces chistosa, de tener un angelito de la guarda, tiene una base bíblica. Algunos de vosotros, incluido yo, creo que más de uno, tenemos a 100 ángeles que nos cuidan y les damos bastante guerra. Pero tienen un ministerio hacia el creyente que es precioso. Así que debemos ver la realidad de que estos seres angelicales son reales, son literales, y que el mundo espiritual angélico está aquí, presente, ahora. Y de verdad se producen batallas espirituales que no podemos ni llegar a imaginar. Pero no nos toca como creyentes entrar en ese mundo. Solo cuando Dios quiere y bajo su mandato son ellos, los ángeles guardadores, quienes entran en nuestro mundo para cumplir una función, un propósito, el diseño de Dios. Creemos que en el tiempo de Apocalipsis van a haber dos cosas importantes. Una va a ser una pandemia demoníaca. Los diablos, los demonios, Satanás, podrá actuar mucho más que ahora, porque ya no habrá quien lo impide y lo que le impide. Ni el Espíritu Santo ni la iglesia estarán aquí. Por lo tanto, una de las cosas que vemos en el libro de Apocalipsis es ese poder diabólico, que lo vimos también en los días de Eliseo y de Elías, que lo vimos también en los días de Faraón de Egipto, y que lo vimos también en los días de Noé cuando construía el arca, o en los días del ministerio del Señor Jesucristo, cuando el poder de las tinieblas fue enorme, fue poderoso y fue grande. Pero en el libro de Apocalipsis veremos el ministerio de los ángeles. Y empieza, ya lo hemos visto,
desde casi el primer capítulo. Pero al llegar al capítulo 8 vemos que tienen ahora juicios y lo hacen a través de las trompetas. Ahora, vayamos al tema de las trompetas. Lo llevamos a casa. Yo tenía un shofar por aquí y Manolo iba a tocar el shofar para asustar a la congregación. Si no habéis escuchado un shofar sonar, os aseguro que es una experiencia dolorosa para vuestros oídos. Los shofares son simplemente un cuerno de carnero que cortaban y era utilizado como instrumento de música, pero también como instrumento del profeta anunciando su pregón y como instrumento de la llamada a la adoración. Hay un shofar que se le llama la sangre que habla. Recordad que era un cuerno ensangrentado por el cual sonaba un sonido y por eso se le llamaba así, la sangre que habla. Pero en el Antiguo Testamento vemos otro tipo de trompeta. Hay dos tipos de trompeta. La trompeta de bronce y las trompetas de plata, utilizadas especialmente en el templo para llamar a la adoración llamada al Señor. De hecho, y una vez más, solamente un pequeño recordatorio, en Jericó vemos cómo suena Jericó en capítulo 6 de Josué. Las murallas cayeron y hasta hoy en día están ahí bien abajo. Acceso al trono de un nuevo rey en Primera de Reyes, capítulo 1 y versículo 34, cuando un nuevo rey era puesto al trono, era ungido con aceite, sonaban las trompetas. También un llamado al arrepentimiento, y esto es interesante, en Jeremías 4:5, Jeremías 6:1 o Ezequiel 33, los profetas utilizaban el shofar para llamar al arrepentimiento a las personas. Sin duda alguna recordaría la mente del judío la caída de las murallas de Jericó. Y en ese aspecto la caída del orgullo y del pecado sería algo que llamaba la atención al escuchar la voz de un profeta. También llamada a la adoración. Esa es ya no tanto el shofar, sino más bien las trompetas de plata. Se encuentra, por ejemplo, en pasajes como Números, capítulo 10, versículo 10, donde somos invitados a adorar al Señor y también a celebrar las festividades de Jehová. Levítico, capítulo 23. En Israel tuvimos la oportunidad de ver la piedra que se encontraba arriba en la esquina de lo que es la plataforma del templo actual y se veía en hebreo un escrito que ponía hacia el lugar de la trompeta. Era una señal o era un señal que indicaba el camino de adoración y ahí estaba, hacia el lugar de la trompeta. Ahora, en el libro de Apocalipsis las trompetas son introducidas en un sentido de juicio, llamada al arrepentimiento, como los antiguos profetas de antaño. Y no confundamos estas trompetas con otra que ha sonado anteriormente porque no son las mismas. Como el shofar tiene un significado y es una palabra, están las trompetas de plata que son totalmente diferentes a las trompetas de bronce. La trompeta que sonará en el rapto de la iglesia no tiene nada que ver con estas trompetas de Apocalipsis capítulo 8. Son trompetas diferentes. Pero fijaros bien, la misma metodología que Dios utiliza para anunciar que el tiempo de juicio se acerca, o para anunciar que el momento de la liberación se acerca, para anunciar que el mensaje de Dios se acerca, el sonido de la trompeta. En esta primera parte, dejadme también mencionar algo que creo que debe animarnos como creyentes del siglo XXI. Me refiero a nuestras oraciones. ¿Os habéis dado cuenta el detalle? Ahí delante del altar, otro ángel, versículo 3, aparece y se acerca a ese altar. No sabemos qué ángel era, si era un arcángel. Algunos han dicho, este otro ángel, la palabra otro, alos en griego, quiere decir un ángel diferente. Y algunos han dicho, este es un ángel, este es el Señor Jesucristo. Porque lo que va a hacer aquí en este pasaje tiene que ver con el sacerdocio, la adoración. No podemos decir esto con seguridad. El Señor Jesucristo aparece como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, pero aquí, a partir de su resurrección, nunca más vuelve a aparecer como el ángel de Jehová.
Y puede ser que este otro ángel tenga la función que estamos viendo aquí de adorar al Señor y hacer cierto oficio de sacerdocio, si me permitís decirlo, al tomar incienso y quemarlo delante de la presencia de Dios para adorarlo. Pero mirad qué incienso tan especial, ¿os habéis dado cuenta? El incienso que sale allí, un incensario de oro, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y esas oraciones, hermano mío, están en la presencia de Dios y ninguna de ellas se ha perdido, sino que es un olor fragante delante de su presencia. Y si puedo hacer una aplicación práctica y permitidme hacerlo al recordar a mi amada mamá Blanca Szymanski, cuando en una ocasión me compartía que en su lucha interior por algunas cosas que ella le pedía al Señor y no respondía al Señor, y ella estaba luchando con esa realidad, y de repente un día leyó este pasaje y vino y me dijo: Pedrito, he descubierto dónde están mis oraciones, están delante del trono de Dios. Y me reí con ella, nos gozamos con ella, pero fue realmente una respuesta que muchos de nosotros podemos entender. No hay oración perdida que hayamos hecho. Si Dios no la ha contestado visualmente, que ahora podemos verlo, amado mío, no te preocupes, no ha sido perdida. Dios la tiene en su regazo. Dios la ha escuchado y esa oración está formando parte de este altar de incienso. Y hay algunas oraciones que creo que aún forman con más razón parte de este altar. Las oraciones que durante los siglos los hijos de Dios le han pedido a Dios que les libre de los enemigos y los que los mataban. Puedo incluso pedir y recordar o pensar que algunos habrán orado pidiendo a Dios justicia. Tal vez por amor, por humildad o temor no hayan pedido a Dios venganza, pero sí justicia. Y aparentemente Dios no ha contestado. ¿Por qué el Señor permitió la muerte de los mártires de la Inquisición? No tengo respuesta. Pero sé que la Biblia dice que amada es en los ojos de Jehová la muerte de sus hijos. Aquellos santos mártires entraron al cielo bajo el clamor y bienvenida de los mismos ángeles. Pero al leer estos pasajes y ver lo que pasa cuando el ángel toma ese incienso, toma esas oraciones. En el versículo 5, y la llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Creo sinceramente que el día de la venganza del Dios Todopoderoso llega en ese momento cuando las oraciones de los santos por justicia son respondidas. Y en este evento, la ira del Dios Todopoderoso cae a la tierra, porque los santos han orado y fuego sale del altar. Ahora, la explicación que nos da aquí, del fuego del altar lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto, ¿no os trae a la memoria otros momentos donde hay voces y truenos y relámpagos y la tierra tiembla? Solo hace falta pensar en Moisés, cuando subiendo a Sinaí se encuentra en la misma presencia de Dios y el bosquejo que nos cuenta es lo mismo. Puedo pensar en la muerte del Señor Jesucristo, cuando clamó a gran voz y hubo oscuridad y terremoto y aún se partieron las tumbas. Hoy en día puedes ver ahí en Jerusalén, en el valle de Gedrón, justo delante de donde está la ciudadela de David, toda una especie de barranco, voy a usar esa palabra, y puedes ver las tumbas abiertas. Y los palestinos árabes han construido ahí un poblado y apenas ahora se distinguen. Pero algunas de ellas aún pueden verse, como ese pedazo de montaña cayó dejando totalmente un barranco abierto y las tumbas abiertas. Yo creo que en el momento en que Dios envía sus juicios, la tierra responde
En Romanos leemos cómo gime aún la misma naturaleza esperando la manifestación de los hijos de Dios. Creo que el día de la trompeta del juicio se acerca. Los siguientes versículos, empezando en el versículo 7 hasta el final, nos van a dar las diferentes trompetas. Lo primero que voy a decir es que hay un paralelismo muy interesante entre estos juicios y trompetas y las plagas enviadas en Egipto a Faraón. Cuando estudiamos las plagas de Egipto, descubrimos que cada plaga atacó a uno de los dioses de Egipto. Y es un estudio muy interesante. Los egipcios adoraban a las ranas, adoraban al Nilo, adoraban a la muerte, adoraban a todo aquello que fue juzgado por Dios para mostrar que el Dios de Israel era mayor que los dioses de Egipto. Aquí hay un paralelismo muy interesante. La primera trompeta, el versículo 7, el ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclándose con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Mirad eso, la tercera parte, vamos a ver varias veces que aparece así en el capítulo. Dios empieza a atacar la naturaleza. Los verdes van a tener aquí mucho trabajo que hacer, pero no es el primer juicio. O sea, no es el último juicio, es el primer juicio. La siguiente trompeta, el versículo 8, esa segunda trompeta, es golpeado el mar. Que nos recuerda en Éxodo una vez más el juicio sobre las aguas del Nilo. Segundo ángel tocó la trompeta y, fijaros ahora en una palabra, y como un gran montaña ardiendo en fuego. ¿Ves ese cómo? Ahí podéis ver que está hablando de algo simbólico. No sabe cómo explicar esto. Lo que está viendo no sabe cómo definirlo y por eso utiliza un cómo, algo parecido ahí. No está diciendo que esto no sea literal, sino que en su vocablo humano intenta expresar lo que de otra manera para él sería imposible. Y era una montaña, era como una montaña que ardía con fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Es este un meteorito? ¿Sabéis que ahora mismo aquí en nuestro mundo universal, en nuestro universo, están pasando un montón de cosas? Un montón de cosas. Este mes pasado hemos visto los planetas, hemos visto la caída de meteoritos como nunca antes. Están pasando cosas. Nos llama la atención. Pero fijaros el resultado. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Jacques-Yves Cousteau, el gran oceanógrafo francés, ya fallecido, un hombre que creía demasiado en la evolución, él hablaba incluso del Homo Maris, creía que el hombre podría llegar a evolucionar hasta crear escamas y vivir en el mar. Pero tuvo en su colección de 10 volúmenes del mar, tiene un artículo que me encanta, que dice qué pasaría si los océanos murieran. Y digo que me encanta porque cuando lo lees el libro de Apocalipsis. Y lo que él defiende ahí termina con estas palabras: el último hombre estaría dando su último aliento de vida en este planeta. El mar va a ser juzgado en esta trompeta. La tercera trompeta, versículo 10, son golpeados las otras aguas, las aguas dulces, no las aguas del mar. Y aquí nos habla de una estrella que cae a la tierra, un meteorito. Algunos han dicho que esto es un ángel, porque también la palabra estrella es usada para seres angélicos. Yo creo personalmente que es una estrella, un objeto que cae a la tierra. El nombre es Ajenjo. Os va a sorprender, y he preguntado esto a Cristina, ella habla ruso y habla otros idiomas, pero parece que la palabra Chernobyl se puede traducir ajenjo, amargo. Y puede ser que esto sea lo que está narrando aquí en estos pasajes. Sin duda alguna, creo que la fuerza atómica tendrá resultados en esos últimos días. El hombre ha inventado algo que no existía en la naturaleza, plutonio. Es tan radioactivo y tan mortal. Fijaros esto. Lo que Dios ha hecho en la naturaleza está equilibrado y mantiene un balance equilibrado.
Pero el hombre en sus inventos, jugando a ser Dios, lo único que consigue es la destrucción. Sigo avanzando. La última parte, los versículos 12 hasta el 13, es la cuarta trompeta. Hoy nos quedaremos ahí, no vamos a ver las siguientes trompetas, porque nos va a introducir a 3 ayes, pero en esta cuarta trompeta vemos cómo son golpeados los cielos. Tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. ¿Podéis imaginaros esto? ¿Podéis imaginaros? Hace poco leía cómo los científicos están notando que la velocidad de la Tierra está acelerando, el día se está haciendo más corto. La Biblia lo dice, lo predice. Hay científicos que creen que la Tierra hizo un giro en sus polos. El norte fue al sur y el sur fue al norte. Pero ¿qué es lo que está pasando ahí arriba en los astros? No lo sabemos. Nuestra pequeña bolita azul, nuestro planeta Tierra, es tan delicado que si no fuera porque Dios pone su mano de protección, un golpe desapareceríamos totalmente, seríamos polvo en el universo. En el libro de Apocalipsis veremos que los astros, el planeta Tierra, va a sufrir los juicios de Dios. Ahora, en este versículo 13, dice que miré y oí a un ángel volar. Algunos comentaristas dicen que la palabra y ángel debería ser águila. Uno de los ángeles, los 4 seres vivientes, tiene forma de águila. No sabemos eso, pero la imagen es eso, es un ser que vuela con sus alas extendidas. Y si habéis visto águilas, cuando ellos, iba a decir pían, pero no es un pío, es un gemido de águila, esos 3 ayes que aparece ahí nos introducen a 3 juicios más que vamos a ver, si Dios lo permite, en los próximos domingos. Pero mira esto, después de esos 3 ayes, en el versículo 13, dice a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra. Y quiero que marquéis esa palabra de los que moran en la tierra, porque es muy importante darnos cuenta que hay un contraste. Los que moran en la tierra, aparece repetidamente esa expresión, los que moran en la tierra, los menciono en el capítulo 3:10, en el capítulo 6:10, en el capítulo 8:13, en el 11:10, en el 12:12 y en el 14:6. Los que moran en la tierra son aquellos hombres que han atado su corazón a los beneficios que esta tierra ofrece, a lo que esta tierra ofrece. Su reino está en esta tierra. Su corazón está en esta tierra. Sus metas están en esta tierra. Sus ídolos están en esta tierra. Sus programas, todo cuanto ellos son, es terrenal. Vamos a ver 2 pasajes. En el Nuevo Testamento, el primero se encuentra en Filipenses 3:10. Y vamos a descubrir algo que es precioso. Filipenses 3:10. Mira lo que dice la palabra del Señor en Filipenses 3, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado, ya que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Dónde tenía Pablo su visión? En los cielos, en Cristo, en su meta final. Pero vamos a otro pasaje, hemos leído ahí Filipenses 3:10. Vamos un momento a Hebreos 11. Y leeremos también un par de pasajes, uno en Hebreos capítulo 11.
Vamos a leerlo en el versículo 13, Hebreos 11:13. Dice así: conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Y escucha esto: y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y vayamos por último al 13:14, Hebreos 13 y versículo 14. En Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Tanto Pablo como el escritor de Hebreos tiene su mira, su objetivo, su tesoro, su corazón en las cosas celestiales, no en las de la tierra. Por eso los juicios que narra el capítulo 8 vienen sobre aquellos que están en la tierra y cuyo corazón es de la tierra y cuya mirada se encuentra en las cosas de la tierra. Y el juicio viene desde los cielos. Pero para aquellos que hemos creído, para aquellos que hemos sido rescatados con la trompeta que nos llevará al cielo, nada de lo terrenal tocará ya más nuestra morada, sino que tendremos el gozo, la oportunidad de disfrutar de las promesas eternas dadas por Dios. Mientras aquí en la tierra, el juicio viene. Uno de los grandes predicadores del pasado predicó un mensaje que le llamó, traduciendo al castellano, pecadores en las manos de un Dios airado. Leyó ese pasaje, leyéndolo, no levantó la cabeza para nada, y es un pasaje, es una predicación que si no la habéis leído os aseguro que no hay nada de misericordia, sino al punto final cuando dice: escapad a Cristo. Era la única misericordia. Pero ese mensaje predicado por un hombre sin apenas pasión, produjo el gran despertar en los Estados Unidos, porque la gente huyó a Dios. Los juicios del libro de Apocalipsis que he leído no tienen el objetivo de asustarnos o hacernos ciencia ficción. Tienen el propósito de que huyamos a Cristo, de que el hombre se arrepienta. La advertencia de Dios es seria. El mensaje de Apocalipsis es para el día de hoy. La Biblia está más al día que el periódico de esta mañana. La esperanza no se encuentra en los cambios políticos. Meses atrás leía que Trump era la respuesta de Dios para la situación mundial, porque Trump quiere decir trompeta en inglés. Bien, aquellos que creían así tienen un verdadero problema y tal vez sería bueno pedir perdón y rectificar en aquellas cosas que dijeron. Porque el plan de Dios no se basa en lo que un hombre hace, sino cuando Él manda que esos ángeles toquen la trompeta. Cuando Él manda que los personajes que Él ha determinado tomen acción. Pero sobre todo cuando Él ordene a su iglesia que partamos hasta el cielo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de esperanza. Hoy es el día de gozo. No sé si lo que estamos viviendo en esta presente situación será algo pasajero. Lo que sé es que no seremos ya más los mismos. Y puede ser que esto sea un principio de dolores. Puede ser. Sea como sea, la salvación viene del Señor. Y hoy es el día de ser salvos. Hoy es el día de buscar con todo el corazón aquel que escucha nuestras oraciones. Y sepas que nuestras oraciones no se han perdido. Están ante el trono de Dios como un olor fragante delante de su presencia. Vamos a orar.
Padre, gracias por estudiar este libro de Apocalipsis que abre nuestros ojos a realidades y verdades preciosas que realmente sacuden el alma. Sabemos que estos juicios van a ser así, no es algo inventado. Y Señor, eso nos da por un lado temor, por otra paz, sabiendo que tu iglesia será llamada a las nubes para estar con el Señor en el aire para siempre, mientras los juicios serán derramados sobre los que viven en la tierra. Ayúdanos, Padre, a estar velando en oración, preparados para tu venida. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Hermano Javi,